¿Alguna vez apareciste en tu iglesia, en tu grupo, con una propuesta espectacular, pero muy cortésmente te dieron a entender que acá no se hace así o que no es la costumbre? La tensión entre lo tradicional y lo nuevo no es algo de hoy, pero sin embargo, si no se aborda el tema con sabiduría y se calla, puede frenar y detener el crecimiento. En el episodio de hoy vamos a hablar de uno de los temas silenciosos pero muy determinantes para el ministerio juvenil y adolescente: los conflictos entre las generaciones de la iglesia. Bienvenidos a Liderazgo Juvenil y Adolescente, el podcast, con Daniel Cajal Drake. En mis primeros años en el ministerio juvenil tuve la idea de involucrar a más chicos en desarrollarse en el arte y también en expresarse de distintas maneras y encontrar qué es lo que les gustaba. Y se me ocurrió hacer un sketch muy peculiar, en el cual tocaba entre aquellas cosas de risas ridículas, pero también con alguna sabiduría o alguna enseñanza detrás de las bromas. La verdad es que cuando comenté la idea, me dijeron muy cortésmente: mirá, no sé si va a ser lo mejor por esto. Sin embargo, yo sabía que esto era lo que necesitaba el grupo y decidí hacerlo. Imagínate mi sorpresa cuando en medio de la representación y la obra de los chicos ingresa un grupo de mayores que venía casualmente de visitas a ver. Fue tremenda las consecuencias que generó eso y el impacto que trajo sobre el ministerio, porque a partir de ahí muchas personas se sintieron lastimadas y se empezaron a plantear a dónde estaba llevando con mi liderazgo a los chicos. Probablemente te pasó alguna situación similar. Vos llegas con una idea y querés cambiar las cosas porque sabés que puede ayudar. Sin embargo, generaciones anteriores dicen que esa no es la manera en que se debería hacer. ¿Cómo encaramos y abordamos cuando tenemos estas distintas miradas de una generación a la otra? Soy Daniel Cajal Drake y en este episodio quiero encarar y charlar qué hacemos con esas diferencias. Porque si simplemente nos callamos y lo ignoramos, tarde o temprano esto puede frenar el crecimiento. Pero también ir y hacerlo por encima de lo que nos dicen cuando hay diferencias puede generar un quiebre importante en la comunidad. Entonces, vamos a empezar recurriendo a ver qué nos dice la Biblia. Tomé este pasaje de 1 Timoteo 4:12 que dice así: ninguno tenga en poca tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La iglesia está formada por múltiples generaciones y eso es una bendición si aprendemos a convivir y a valorar esas diferencias. ¿Es fácil? No lo es, pero Dios se mueve a través de las generaciones y tenemos que pensar que la iglesia es algo que va más allá de nosotros. Nosotros no somos los que venimos a cambiar todo lo que existió porque estaba mal, ni las generaciones anteriores es las que hicieron todo bien y nosotros mal, sino que la iglesia se nutre de estos dos grupos, de las generaciones pasadas, las presentes y las que se están preparando para venir. Entonces, ¿cómo hacemos para coordinar y convivir en el mismo lugar y llevar adelante la misión de Dios? En este episodio vamos a estar viendo cómo navegar esas diferencias, construir puentes y evitar choques innecesarios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tengo 5 propuestas anotadas que te pueden ayudar a mejorar la relación entre las generaciones y permitir que nos entendamos. Y en primer lugar anoté que hay que reconocer el valor de cada generación. ¿Qué quiero decir con esto? Los mayores no son anticuados, ni los jóvenes son unos rebeldes sin causa. Todos ven la historia desde su contexto y desde su propia mirada e historia personal. A veces nosotros creemos que nuestra mirada es la única. Si somos personas mayores, sobre todo personas como yo que estamos en la transición, que tenemos
detrás de nosotros, generaciones que vienen y antes de nosotros, algunas que ya pasaron, nos encontramos con que hay dos miradas muy distintas más la nuestra. Entonces, tarde o temprano vos vas a llegar a ese mismo lugar. Lo que hoy te parece novedoso y rebelde y disruptivo, en unos años más, cuando estés del otro lado, vas a pensar que esa era la manera correcta, pero la que vino atrás no. Y si no me crees, pensalo desde la música. Vas a ver que muchas veces criticás muchos de los gustos en cuanto a música, películas o cosas de las nuevas generaciones, o de su crianza o de sus principios, y de pronto te encontrás como exaltando las de la tuya. Y son cosas normales. Solemos mirar y juzgar por lo que conocemos, vivimos, y sin interiorizarnos mucho, miramos con un desdén o quizás desde la crítica. Entonces es importante que reconozcamos esto. Todos estamos avanzando y creciendo y cada uno tiene una mirada acorde a lo que vive. Entonces siempre tenés que iniciar una conversación desde el lado del respeto y no desde la reacción. Cuando alguien te dice, esta semana estaba hablando de una persona allí y me decía, no, pero en mis tiempos era más tranquilo, no había inseguridad. Y le decía, sí, tendemos, era una persona muchísimo mayor que yo, le digo, a veces tendemos a idealizar el pasado, pero si lo pensás, en la generación que vos estuviste, fue una de las generaciones que más apariciones de asesinatos, desapariciones y otras cosas hubo. Entonces no era tan seguro. Lo que pasa es que después nos encontramos con otras situaciones y empezamos a idealizar el pasado. Y claro, pensándolo, se dio cuenta y me dijo, bueno, sí, puede ser. Sí, ahora que lo pienso. Entonces, nos pasa. Me pasa a mí. Yo veo a veces a algunos... Me ha sorprendido ver a incipientes jóvenes que recién están tocando sus 21, 22 diciendo, no, estos chiquitos no entienden nada, en mi época. Y digo, claro, es algo que nos pasa a todos. Entonces, siempre abordemos desde el respeto, no reaccionemos, sino que busquemos respetar lo que vivió el otro y tratar de entender ese contexto y tratar de hacer entender nuestra postura. ¿Está bien? Entonces, cada generación tuvo un aporte valioso. Probablemente nuestros abuelos, la única forma que tenían de relacionarse con la fe era mejor de lo que lo hacían sus padres. Y seguramente nosotros también lo hacemos, pero tiene que ver con el contexto. Entonces no desvaloricemos. Cada uno, de la manera en el contexto que vive, tiene que también contextualizar la visión. Y ya hemos hablado en un episodio de esto. La misión sigue siendo la misma, la visión no. No me quiero desviar del tema. Así que pasamos al punto número 2. Identificar los puntos en comunes antes que las diferencias. Todos amamos a Jesús y en eso estamos de acuerdo. De hecho, esas personas que a nosotros nos parece que son muy religiosas y que se basan en un montón de dogmas y eso, es la forma en la que ellos se relacionaron con Jesús. Las personas que le encantan los himnos y piensan que los himnos es la única forma de adorar a Dios, son personas que se criaron con eso. Y nosotros no podemos venir a decir, nah, eso no sirve, la adoración. Tranquilos. A veces no podemos dañar a toda una generación a la cual Dios ama tanto como a nosotros por un pensamiento nuestro, por una idea o por algo que Dios en su gracia nos permitió ver. Tenemos que entender qué cosas son sagradas y qué cosas tienen que ver con nuestra apreciación y gusto. Me encanta la parábola de los odres viejos y los odres nuevos, ¿no? Que uno cuando echa el vino echa el vino nuevo en odres nuevos y el vino viejo se conserva con los odres viejos. Nosotros muchas veces queremos forzar el cambio y no nos damos cuenta que los dos tipos de odres son importantes. El odre con el vino añejado es espectacular y el odre con el vino nuevo se está preparando para algo genial. Pero si vos querés mezclar las cosas a la fuerza, va a terminar mal, vas a perder todo, el odre y el vino. Entonces, seamos conscientes de estas cosas. No todas las personas están preparadas, algunas ya con el tiempo que ha pasado es la forma que tienen de ver y tenemos que tratar de no dañarlos, ¿sí? Porque sería fácil decir, a partir de mañana la iglesia se maneja así, cambiaron las cosas
o el grupo juvenil se mueve así, y dejar dañado un montón de la iglesia por quienes Dios también murió y ama con sus defectos, así como a nosotros con los nuestros. Entonces, tengámoslo muy en cuenta. Entonces, apoyémonos en qué cosas sí son valiosas. Perfecto. Ustedes aman a Jesús, nosotros también. ¿Cuál es la misión que Dios nos dejó? Ir y hacer más discípulos. Bueno, yo entiendo que de esta manera han hecho un montón de discípulos y gracias a eso hoy estamos acá. Sin embargo, empezamos a notar que no estamos llegando a estas nuevas generaciones. Entonces queremos probar de esta manera. Y estate dispuesto. Vas a ver que cuando nos ponemos en común muchas cosas, las diferencias empiezan a ser mínimas. Por ahí empezamos a darle perspectiva y saber que una manera distinta de hacer las cosas no necesariamente es mala. Pero hace hincapié en aquellas cosas que tenemos en común. Y cada vez que te encontrás con reuniones mixtas donde tenés personas de distintas edades, empezá en positivo, en lo que tenemos en común. Hiciste una reunión de mayores, adolescentes y jóvenes, qué bueno que nos juntamos para adorar a Dios, porque todos hemos tenido distintas historias y en distintos tiempos y contextos. Pero en todas encontramos la forma de relacionarnos con Jesús y eso es lo que queremos hacer hoy. Entonces empezás ya poniendo algo en positivo, que la gente reconoce que son distintos momentos y tiempos en la historia de la iglesia, pero el objetivo siempre fue el mismo. En tercer lugar, elegí bien tus batallas. A veces no vale la pena discutir por todo. Prioriza aquellos cambios que suman al propósito del ministerio y no al estilo. Yo me encuentro hoy día con lo mismo. Mucho del equipo con que trabajo son más chicos que yo. Y la forma que tienen que hacerlo, de hacer las cosas a veces no es la misma que en la que yo lo haría. No siempre ellos se dan cuenta porque yo trato de no mostrar nada y darles la derecha. Sin embargo, hay veces que mi cara seguramente dice como, ¿qué me están diciendo? Entonces, ¿qué hago? Opto por tratar de juntarnos todos y escuchar. Miren, yo pongo en claro el objetivo. ¿Cómo ven que lo logramos? ¿Esta idea aporta hacia ahí o no? Y no voy a estar de acuerdo muchas veces porque soy una persona que ya ha pasado algunos tiempos y experiencia y caigo frecuentemente en que pasa por mi cabeza el pensamiento de pero yo sé cómo hacerlo y me olvido que la gracia de Dios está dispersa sobre todos. Entonces a ellos les da ideas, les da creatividad que yo no tengo. Y ahí es donde me muerdo la lengua y digo, dale, probemos. A veces puedo decir, bueno, y si no funciona lo hacemos como yo quiero. No. Tengo que también estar dispuesto a acompañar al otro, ayudarlo a modificar si no funcionó y en todo caso tomar la posta y decir, ¿te parece ahora probamos de esta otra manera a ver qué pasa? Porque también puede ser que no funcione la mía y si yo lo hago por pelear, ahí me voy a justificar. O sea, el otro hizo mal porque yo tenía razón, pero cuando yo lo hago mal es porque algo no se siguió como yo pensé. Entonces tenemos que cambiar estas cosas, ¿no? Vamos a trabajar con generaciones mayores y con generaciones de chicos más pequeños que nosotros o de jóvenes y adultos más pequeños que nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a elegir qué batallas valen la pena. Son temas de gustos personales y no sé, a mí me gusta más que suene música tirando a rock. Y de pronto a los chicos de hoy les gusta más un ritmo más de cumbia o quizás más tropical o no sé. No puedo ponerme a pelear por gustos. Tengo que ponerme a discutir batallas que tienen que ver con objetivos claros y lo que Dios me llamó a hacer. Eso es lo que no puedo negociar. Lo otro, podemos hablarlo siempre y buscar qué es lo mejor. Y recordad, no siempre lo mejor son mis gustos y preferencias. A veces tengo que ver el contexto. Y en cuarto lugar, involucrar a adultos en el proceso juvenil. ¿Cuándo fue la última vez que algún mayor se involucró en tu actividad? Está buenísimo que ellos se sientan parte de lo que se está haciendo, aun cuando quizás no estén de acuerdo con todo. A veces vos podés invitar a padres a que vengan a cuidar, a recibir a los chicos. Podés invitar a algunos mayores a que vengan a compartir alguna historia, alguna experiencia, a que vengan a orar por los chicos
los invitás a pasar y estar orando por la actividad, por los testimonios que se dieron. Está bueno que ellos escuchen los testimonios de los chicos para darse cuenta que Dios sigue obrando aún de distintas maneras, con distintas metodologías, pero Él está obrando. Está bueno también que los involucres para que te ayuden con el social, para servir, para abrazar a los chicos. Hay miles de maneras en que los haces parte y no que los pones aparte. Y está buenísimo. Tenés que involucrarlos. A veces solo necesitan una invitación concreta para sentirse parte de ello. Y en quinto lugar, comunica una visión, no solo actividades. ¿Te acordás cuando empecé contándote que yo quería hacer teatro para involucrar a los chicos y hacer una representación a través del humor y qué sé yo? Yo comunicaba la actividad y no siempre comunicaba el objetivo. Estoy buscando generar esto. A veces tenemos que comunicar los propósitos. Imagínate cuando una vez anuncié noche de timba y casino. Claro, dejé el título nomás, nunca expliqué qué era y la mayoría se imaginó que iba a ser un casino y juegos de todo tipo de azar y apuestas en la iglesia. Sé buen comunicador, contá los objetivos que estás buscando, contá la visión que estás teniendo. Queremos llevar a nuevos chicos a conocer a Jesús. Por eso vamos a... ¿Entendés cómo funciona? No, tenemos noche de callejear. Salimos a repartir folletos a la madrugada por las puertas de los boliches. ¿Quién te va a creer eso? Por las puertas de las bailantas. O sea, van a mirar otra cosa. O sea, el foco está mal puesto. La gente, por más que vos tengas razón. Entonces, vos comunicás siempre desde el lado del propósito, ¿sí? Desde la visión. Queremos llegar a esto. Vamos a hacer una actividad y en consecuencia va a ser mucho más claro. Bueno, ¿cómo lo llevamos a la práctica? El reto de esta semana, por ahí te va a gustar si te tocó mayores como los que yo muchas veces tuve la experiencia o no. Pero vas a tener que acercarte a un mayor adulto de la iglesia y pedirte que te cuente cómo vivió su juventud en la fe. Escuchalo, toma tus notas y dale las gracias. Yo he tenido experiencias hermosas con esto, sobre todo con la gente más mayor. A veces iba, ya me recibían con un cafecito, decía, ¿le parece que esta semana vaya a visitarla? A una señora con su marido. Bueno, vení, ya me esperaban con un café, con una torta, y nos poníamos a charlar, y a veces les preguntaba cómo ellos habían conocido a Dios. Algunos me contaban que habían llegado de Italia y que aprendieron a leer con la Biblia, y ahí fue su primer acercamiento a la fe. La verdad es maravilloso verlo, porque uno se da cuenta que Dios siempre estuvo obrando. No es que a partir de nosotros tenemos la revelación fresca, sino que Dios siempre lo hizo. Y entender eso te hace entender el amor que Dios les tiene a ellos, aún con su forma de ser, con su edad y todo, los ama como si fuesen niños. Y con nosotros también nos da la esperanza que va a ser lo mismo. Pregunta para hacerte: ¿estoy construyendo puentes o estoy marcando trincheras? Porque cada cosa que hagas va a ir para uno de esos dos lados. Quiero cerrar con esta reflexión. Cuando una iglesia logra honrar a los mayores e impulsar a los jóvenes, se vuelve más fuerte y fiel a su llamado generacional. Ahora, tal vez tu problema no sea necesariamente con los mayores, sino que directamente no tenés el apoyo y respaldo de la iglesia ni de tu pastor. Si vos sentís que la estás remando solo, entonces en el próximo episodio voy a tener algo para vos que probablemente te sea de mucha bendición. Te espero ahí. Muchas gracias por escuchar Liderazgo Juvenil y Adolescente, el podcast. Te esperamos la semana que viene. No olvides seguirnos.